sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Esos días desde que pudimos ver el teaser de la canción principal de Jungkook y cómo las promociones futuras aparentemente van a dejar bastantes cosas por decir, quise hablar respecto a lo que se está presenciando del álbum Golden y lo que veremos en estos próximos días. Y aunque personalmente encuentro cosas bastante interesantes, quiero ser lo más objetivo posible y no basarme únicamente en mi lado shipper de Taehyung y Jungkook, ya que no busco ofender el trabajo de Jungkook ni desacreditar sus esfuerzos por traernos lo que todos hemos estado pidiendo. Así que espero que lo tomen parcialmente y tengan en cuenta todos los puntos a tratar. De igual forma, estaré subiendo secuencialmente cualquier cosa que se presente, así como lo hice con la Yover y las cosas más interesantes que percibí. Ya que inicialmente para este nuevo proyecto de Jungkook, tuvimos el teaser de la canción Standing Next to You, el cual se liberó el pasado 1 de noviembre, y tuvo ciertas referencias que no pudieron pasar desapercibidas. Una de ellas, por supuesto, fue la temática en tonos cálidos que se vio en cada lugar de la locación, representando el fuego mismo de un ángel caído, siendo este color el que más predominó en todo el teaser que Jungkook nos mostró, como parte del inicio de su MV. Esta sala de control de una central eléctrica abandonada en Hungría fue construida entre 1927 y 1929, por lo que se convirtió en la más grande del país y la más moderna de Europa Central, antes de ser abandonada en 2006. Y si recordamos que anteriormente, Jungkook y Taehyung habían confirmado que Jungkook tenía fuego y necesitaba de su agua, que en ese caso era Taehyung, podrán darse cuenta de quién de los dos había decidido usar lo que representaba, ya que si recuerdan que esta teoría tomó lugar desde que ellos hablaron sobre eso en el live de 2022 y siguieron confirmándolo incluso meses después en el mismo año, me pareció haber presenciado cómo no volvieron a soltar el hecho de que se necesitaban mutuamente. Pues ellos lo anunciaron discretamente en varias ocasiones, y si recuerdan lo que dije en mi video pasado sobre haber visto a Taehyung diciendo exactamente lo que ya había comentado en otra ocasión, él mismo dijo que había vestido de color rojo, ya que en su fortuna del Sayu solo tenía agua y necesitaba contrarrestar la falta de fuego que en esa ocasión no se encontraba cerca, debido a que Jungkook precisamente había ido a grabar su video musical en Hungría. Así que haber visto que la temática que ambos usaron para sus respectivas canciones principales iban de acuerdo a lo que ellos representaban en esa fortuna tan importante para ellos. Y solo la letra de esta canción vino a confirmar que quizá podríamos interpretarla de alguna otra forma, aunque lo dejo a su libre elección. Por otro lado, durante una entrevista con Spotify, Jungkook nos hizo saber que había salido con Taehyung y sus amigos a hacer snowboarding el año pasado, y dijo esto porque comentó que la canción Ditto de la agrupación New Jeans le traía bastantes recuerdos agradables de ese momento, tanto que quiso quedarse más tiempo para seguir haciéndolo, aunque los mayores habían terminado tan agotados que se desmayaron tan pronto entraron al alojamiento. Fue entonces cuando salió dicha canción que trajo consigo unas vibras que quedaban perfecto con el ambiente invernal, por lo que eso lo emocionó, ya que durante ese momento emocional los demás dijeron que se irían a casa de tan cansados que estaban, aunque al ser el menor de todos ellos y con más energía, Jungkook se quedó más tiempo y escuchó Ditto más de 30 veces, por lo que fue una canción nostálgica que sigue trayendo el mismo recuerdo agradable con Taehyung y sus amigos. 왜냐면은 겨울이었어요. 그때 태영이 형이랑 태영이 형 친구들이랑 같이 보드를 타러 갔는데 저는 이제 너무 재밌어가지고 하룻밤 자고 내일 아침까지 타고 가야 되겠다 이 생각을 하고 있었어요. 그래서 다 같이 그럴 줄 알고 있었고 근데 이제 전부 다 타고 들어오더니 다 막 아파가지고 삭신이 쑤시다고 해가지고 숙소에 퍼질러 있는 상태. 그때 딱 디토가 나왔더라고요. 그래서 딱 디토를 듣는데 이게 너무 좋은 거예요. 그 스키장이랑 약간 막 가슴이 먹먹해지고 근데 그 상황에서 갑자기 이 셋이 간대 셋은 가고 저는 이제 혼자 남아가지고 이 노래만 진짜 한 30번 들었을 거예요 밖에 보면 약간 그런 추억이 있어갖고 되게 좋아하는 거예요. Y si recuerdan que el pasado 16 de diciembre de 2022, una trabajadora del resort Vivaldi Sparks Kid había comentado que pudo reconocer a unos idols que habían ido a dicho lugar para hacer snowboarding, ya que entre ellos estaban Jungkook, Taehyung, Park Hyun-sik y uno más que no pudo reconocer del todo bien, aunque estuvieron ahí mostrándose bastante cercanos entre sí. Lamentablemente ella no pudo conseguir fotos ni autógrafos de ellos, ya que estaban pasando un momento en su privacidad, por lo que en esa ocasión había alcanzado a fotografiar los zapatos de todos los que habían ido en grupo con ellos a pedir ropa y equipo para esquiar. Y se tuvo esa teoría que nunca había sido confirmada hasta ahora, debido a que los zapatos blancos y los combinados con negro se habían visto en Taehyung y
Taehyun Sik en In The Soup, por lo que los zapatos negros con cuerdas de rayas blancas pudieron haber sido usados por Jungkook, a quien ya se le había visto con anterioridad, y aunque todavía se sigue con la incógnita de quién pudo ser la cuarta persona de esos zapatos naranjas, en dicho momento se nos había tratado una vez más como soñadores que debían salir de su imaginación. Pero en la actualidad, podemos fácilmente reírnos de cómo el tiempo siempre pone las cosas en su lugar, y que cada que se dice que Taehyun y Jungkook hicieron algo juntos, terminará siendo confirmado por alguno de los dos en algún momento de sus vidas, solo para darnos la satisfacción de siempre tener la última palabra de las burlas tan apresuradas, ya que como saben, no es la primera ni la última vez que veremos o escucharemos que Jungkook salió con Taehyun y sus amigos de una forma cercana. Ahora, para dicha entrevista que Jungkook tuvo después de su debut con Golden, que salió el 3 de noviembre, el equipo de producción de Spotify le comentó que cuando Taehyun estuvo ahí para sus propias promociones, él había mostrado su interés por obtener una camisa con el logo de la plataforma, por lo que en esta ocasión se la entregaron a Jungkook para que se le hiciera llegar a Taehyun, ya que aparentemente todos se daban cuenta de cuánto tiempo pasaban juntos. Así que Jungkook dijo que debería hacer un live con cada producto que Spotify le regaló, mientras le decía a Taehyun si estaba mirando el obsequio con una bonita sonrisa. 하나야? 예. 보고 있나? 나중에 스포티파이 의상 입고 한번 라이브 해야 되겠다. Después, para el mismo día, Jungkook realizó un live de 53 minutos, en el que cantó todas sus canciones y habló de la parte de la producción y grabación que hubo detrás de las melodías, que tuvo que grabar en un mismo día, diciendo también que BTS era más importante que estar solo, prometiendo traer más música para dejarnos más de sus trabajos y hablando de todo un poco. Minutos más tarde, mientras Jungkook se distraía contando algunas anécdotas, Taehyun llegó a dejar 5 comentarios en el que le pedía a Jungkook abrir la puerta, ya que Jimin y él iban a ir a su casa en ese momento, por lo que tan pronto Jungkook se dio cuenta de que Taehyun estaba comentándole, comenzó a reírse y a decir que no fueran a su casa, ya que estaba todo sucio, y aunque quizá pudo tomarlo como una broma de su parte, Jungkook se aseguró de preguntar que si era verdad que estaban yendo para allá, mientras decía que él no podía estar diciendo cosas como que debía de limpiar antes de recibir visitas, por lo que le dijo a Taehyun que entonces fueran a su casa porque los esperaría. Y aunque Jungkook siguió hablando de que quería que tomaran sus canciones para ARMY, Taehyun a los pocos minutos realizó un live de 8 segundos, en el que dejaba en claro que ya se encontraba yendo hacia el edificio de Jungkook junto a Jimin, quien le decía que apagara el live para no interrumpir el de Jungkook, mientras ambos se reían y se mostraban bastante risueños entre sí, probando que Jungkook debería ir a abrirles porque definitivamente no se iban a ir. Por lo que lo gracioso de eso fue que Jungkook se despidió 15 minutos después de que Taehyun le comentara, y todo apuntara a que iría a limpiar antes de que ellos llegaran hasta ahí, para pasar el rato juntos y celebrar su debut. 뭐야 채영이 형 왔네? 나랑 지민이 지금 너희 집으로 간다. 아이 오지마. 싫어. 오지마. 지금 집 청소도 안 해가지고 지금 어? 아무튼 진짜 오겠어? 아니다. 진짜 오겠어 이런 말 하면 안 되는데. 그래 와. 왜 끼냐고. 아빠 애 방해하지 말고 이제 곧 간다. 아니 끄라고 일단. 간다가. Y aunque hasta el momento no hemos recibido like por parte del Jungkook, al menos tenemos la satisfacción de haber sabido que Jungkook sí pasó tiempo con Taehyun y sus amigos en el resort y recibió la visita de Taehyun y Jimin hasta hoy. Y aunque lo primero de este video es una simple teoría, todo lo demás lo podemos confirmar, para demostrar una vez más que quien ríe al último ríe mejor, y Taekook siempre nos dará la razón.